Y le damos la bienvenida a esta tarde al magistrado León Carabeo. Muy buenas tardes, magistrado. Hola, muy buenas tardes. Muy amable Álvaro, muy amable Alejandro por esta oportunidad de hablarle al país, porque así lo asumo. Voy a ser claro, directo y fuerte y honesto en la medida de mis posibilidades con ustedes en todo lo que me pregunten. No voy a tener medida ni recato para contestar. ¿Sí? A ver, yo me gustaría primero mmm, que nos explicara cómo es que usted llegó a ese tribunal, porque lo propone el presidente López Obrador. Sí, te voy a aclarar unos datos porque no quiero que se me vayan en relación a lo que decías. Te hago una corrección. El tribunal no vale miles de millones de pesos. El tribunal vale más de billones de pesos. Billones de pesos. Sí, billones que por el mal carga del sistema que se hace de UMAS y de pesos se confunden y a la hora de sumarlos en el sistema te puede decir, como lo ha publicado algún medio, que son 1.200.000 millones de pesos, pero realmente es un dato impreciso. El tribunal en términos económicos vale más. Yo sí cuantifiqué mi ponencia y vale la ponencia, que es una de las tres que integra una sala. Mi sola ponencia cuando yo llegué tenía un monto de 9.000 millones de pesos en diferentes conceptos. Yo creo que la habré dejado sobre 4.000 millones de pesos, porque uno como juzgador, bueno, tiene que fijar prioridades. Lo otro, este tribunal sí es una expresión del neoliberalismo, sí es un tribunal que maneja una gran economía mucho dinero pues en sus resoluciones. Es el tribunal eminentemente económico del país y yo estoy seguro que la lucha por este tribunal va a ser peor que la del Poder Judicial, donde se ven asuntos penales y civiles y de otra índole. Aquí hay asuntos graves. Y lo otro, ¿cómo llegué? Bueno, te platico. Yo recibí un día una llamada de la Consejería Jurídica cuando el presidente López Obrador estaba en funciones. Curiosamente, el día del cumpleaños o el día que mi papá celebraba su cumpleaños, mi papá falleció en 2016. Me pidieron mis papeles para integrarme a la lista de magistrados. Acudí a la Consejería Jurídica, los entregué y el 29, bueno, acudí a una comparecencia, creo que el 16 al Congreso. Ahí sigo puntual lo que dije, respetar la ley. Se trata de una justicia con vocación social, porque ahí hay también gente que tiene los asuntos de pensiones del IMSS, del ISSSTE, etcétera, donde hay muchísimos documentos falsos en Jalisco y se están generando sentencias con documentos falsos, y de eso ha dado testimonio desde la época del licenciado Andrés Manuel López Obrador en la Conferencia del Pueblo. Bueno, pues resulta que después de esa comparecencia, el día 29, curiosamente el cumpleaños de mi mamá, número 80, soy nombrado magistrado por la Comisión Permanente. Para mí, con estos tres hechos, hay tres cosas. Honrar al liderazgo más importante del México contemporáneo, Andrés Manuel López Obrador, por haber firmado mi nombramiento. Honrar la memoria de mi padre, que sé con plena seguridad que el licenciado Andrés Manuel me da la oportunidad, un poco sabiendo la formación que yo traía a nivel familiar y jurídico con mi papá, a quien conoció y a quien él ha reconocido como su amigo, y a quien yo en algún momento guardé discreción de este tema, pero justamente cuando llegué a la sala Jalisco fui motivo de burla, de sorna, por parte de las magistradas con las que integré pleno la primera ocasión. Y por otro lado, que también se me está olvidando, te voy a decir, ese es como aquel concepto que se decía de neoporfirismo. Pues así estamos en este tribunal. Hay una gran simulación a la ley, maquinada desde adentro, desde la Junta de Gobierno, por los poderes fácticos del tribunal, que hace emitir sentencias desde la opacidad, ¿no? O sea, las sesiones que se deben
ser públicas, transmitidas en tiempo real, de las que debe haber transcripciones, versiones, ¿cómo le llaman? Estenográficas. Estenográficas. No hay, exactamente, no hay sesiones. Esto implica que todas las sesiones que no son transmitidas, y así lo dice alguna resolución de la Corte, todas las sesiones que no son transmitidas pueden ser combatidas de nulidad absoluta por inexistencia, es decir, inexistencia de la sesión. El único artículo que habla de la validez de las sesiones en el régimen jurídico del tribunal, que es la ley de procedimiento y la ley orgánica, es el que refiere a transparencia. La validez de las sesiones solo es posible si son públicas. Así que cuando yo llegué, imagínate que vengo de la cultura de la transparencia después de haber sido presidente del Instituto de Transparencia de Tabasco, pues para mí esto es dantesco, pues es criminal, es una flagrante violación a la ley. Magistrado, ¿con qué se encuentra usted al llegar a la sala regional de este tribunal en Guadalajara? ¿Y qué denuncia y qué resultados tuvo esa denuncia, incluido su cambio de adscripción de la sala de Guadalajara a la de Tabasco? ¿Qué pasó? ¿Qué se encontró? ¿Y qué intereses tocó que reaccionaron? Con el insulto más grande que he recibido como ser humano, con el insulto más grande que he recibido como servidor público, con la denostación y agresión a mi capacidad intelectual más grande que he recibido en mi carrera como abogado, y con la intimidación injustificada, criminal, sobre la forma en que yo debo decidir e integrar la sala por parte de Zulema Mosri, a la cual denuncié, a la cual le informé a Guillermo Valls que se había cometido un acto indigno que atentaba contra mi dignidad como persona, y los dos tienen la misma respuesta: invisibilizar los derechos humanos de un servidor, pero también de las mujeres que yo les decía que habían sido mancilladas en su dignidad como persona humana. Y te cuento, no solo es una cuestión subjetiva de honorabilidad y todo, no. Con nombre y apellido, a Verónica N. le negaron permiso para irse a atender médicamente al hospital del Iste y le estaba dando un preinfarto. Esa es una actitud criminal, no tiene otra expresión. A otra compañera, Araceli N., la obligaron a tener, aún teniendo una incapacidad y teniendo la curación con el flujo sangrando, la obligaron a ir al tribunal. Ese es un acto criminal que atenta contra la vida de las personas. A otra compañera, respetable, cuando tuvo un acuerdo con un magistrado, el magistrado se sobó los genitales y le dijo que podían arreglar las cosas de otra forma. Esas son las bajezas que yo encontré, y esas son las bajezas que Zulema Mosri impidió que se denunciaran, y de las que recibí amenazas, y de las que recibí no solo la amenaza, sino hoy la materialización de esas amenazas. Es para que los dos, por violaciones a derechos humanos, fueran procesados, para que los dos, por violaciones a derechos humanos, fueran puestos fuera del tribunal, como dice la ley, ¿sí? Y ahí están los datos. Yo, desde que llegué, no soy ingenuo. Sentí el golpeteo desde el primer desayuno por parte de Guillermo Valls, donde su primera expresión fue decirnos que no tuviéramos miedo de sentenciar contra el SAT, lo que implicaba ya una intromisión al criterio de los juzgadores. En el buen sentido y respetando la honestidad intelectual y la ética que uno como juzgador tiene, pues no puede hacer ese tipo de aseveraciones cargadas de parcialidad, de interés. Y todavía nos dijo, yo estuve en el SAT y al principio como que me daba temor, pero ya luego le encontré y por ahí. No se trata de eso, ¿eh?
Se trata de cumplir la ley, lo que dice la Constitución, lo que dice el régimen fiscal, lo que dice el régimen de seguridad pública, de seguridad social. No se trata de simular la transparencia, se trata de cumplirla. Se está de cara a la nación. A mí me mueve y mucho ser hijo de un abogado que fue magistrado 16 años. Yo protesté al igual que mi padre en el Congreso, mi padre en el Congreso local, yo en el Congreso federal. Para mí es el más grande honor ser magistrado y así lo voy a honrar cada instante que yo lo sea. Y lo que yo he sido destinatario desde que llegué al tribunal es de una ofensiva criminal injustificada, violaciones sistemáticas a derechos humanos, sabotaje que repercutió en el incremento de las sentencias, pero todo tiene un límite. Por eso hoy día conocer más de 100 sentencias que fueron emitidas, ahí están en mi Twitter, R. León Carabeo, más de 100 sentencias que fueron emitidas a mis espaldas, sin mi consentimiento, y lo que implica también no solo un delito, sino mancillar mi dignidad como juzgador. También se han arrancado los votos particulares de los expedientes y mira, parte de las pruebas, yo tengo aproximadamente 2,000 pruebas, pero nada más como guía traía yo esto ahorita. No estoy hablando sin sustento. Nada más que quede claro una cosa también. Las sentencias se las falsificaron al tribunal. El que tiene la primera obligación de iniciar el ejercicio de la acción penal contra las personas que están haciendo actuaciones que yo estoy declarando que fueron realizadas en días que yo no estuve en Guadalajara, que fueron realizadas sin existir sesión, es el tribunal. Pero yo no creo que el impresentable de Perrillat tenga los arrestos para presentar una carpeta o el inicio de una carpeta de investigación contra quienes son sus amigos, sino que sus cómplices en toda esta gran red de corrupción que existe en el tribunal. La magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, con quien usted se enfrenta, para que el auditorio tenga conocimiento, es la esposa del general Rafael Macedo de la Concha, quien fue procurador de Vicente Fox, creo que los 6 años, ¿no? Los 6 años fue... Hasta el desafuero. Hasta el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Él participa, pues, en este gobierno y en el desafuero. Sí, claro. En particular, él es el procurador. Bueno, para que vean ustedes la intención, la dibujo simplemente para que usted ya tome una decisión con respecto a quién es. Ella es propuesta en el año 2012 por Felipe Calderón Hinojosa, es decir, ella llega ahí en 2012, pues por la propuesta de un presidente que llega, como sabemos, después de cometer un fraude en contra del que desafuera su esposo. No es un dato menor, o sea, ahí están las conexiones. Ahora, ese tribunal... ¿Te puedo hacer un paréntesis, mi estimado Alejandro? ¿Te pudiera hacer un paréntesis? Claro. En la recusación que menciona nuestro compañero Bet, que la leí, me aplican un esquema jurídico igual al del desafuero, ¿no? Sí. Primero violan la ley y luego me quieren golpear. Claro. Bueno, a ver, voy justamente hacia aquello porque es que me saltan muchas. Lo primero que quisiera es que me definiera el tribunal. Mire, la gente en este momento tiene una idea de qué es la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió meterle un foco a ese máximo tribunal. Le puso un foco y entonces el ciudadano común en este momento conoce más de lo que es un ministro, qué es la corte, le damos seguimiento a los casos, los ciudadanos pues ya tenemos la opción de darle seguimiento a los casos. Pero dígame usted, ahí en ese tribunal estamos poniendo atención a 3 casos que sumarían más o menos 30,000 millones de pesos, que son los que corresponden a Salinas Pliego. En este otro tribunal se dirime ¿qué? Ok.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Estado, la administración pública administra, ¿no? Como naturalmente lo dice su definición. La administración pública también tiene una parte donde sanciona el acto que emite la propia administración pública, revisa su acto. Y ese ejercicio de revisar es lo que hace el tribunal. Esto viene, te lo estoy tratando de narrar lo más sencillo posible. Esto viene de la época del Consejo de Estado. Los actos del rey se tenían que revisar por el Consejo de Estado, pero con anuencia del rey. Aquí, pues, en una vida republicana, pues creas un tribunal con la finalidad de que este tribunal revise los actos del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y al revisar los actos del Poder Ejecutivo, revisas que esté debidamente fundamentado y motivado en ley y otras cosas, ¿no? Que esté de acuerdo al debido proceso, al principio pro persona, al artículo 1 de la Constitución, 14 y 16, ¿no? La legalidad, Perfecto. que esté jurídicamente bien hecho. Ok. ¿Cuáles actos revisa? Toda la administración pública. Perfecto, ya sabemos, pues, lo voy a poner en términos muy prácticos, es una corte chiquita, es un poder judicial chiquito. Ahora, le pregunto esto, el volumen de dinero que involucran las decisiones de ese tribunal, ¿de qué tamaño es? Porque estamos hablando de lo de Salinas Pliego y nos escandaliza porque es un montón de dinero, pero acá se toman decisiones de miles de millones de pesos. ¿De qué volumen es lo que se maneja ahí? Mira, son billones de pesos, no es un tribunal menor. La cuantía que se maneja, ahí tienes que ir a pelear el pago o no de los impuestos de las grandes empresas, el lavado de dinero. Yo escribí sobre la necesidad de reformar el tribunal por la cantidad de dinero que se maneja. Es un tribunal que tiene muchos privilegios, muchísimo más a veces que el poder judicial. Como por ejemplo... Por ejemplo, nosotros tenemos seguro de gastos médicos mayores. Antes de que llegara Andrés Manuel se les daba 10,000 pesos o 15,000 pesos para el pago de vehículos. El sueldo era un poco más, ahora está sobre 160,000 pesos aproximadamente. Hay cosas que a mí no me caben en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, elevadores privados para los magistrados, para llegar a sus oficinas. Hay una cultura del privilegio y de la aristocracia judicial o jurisdiccional. Por ejemplo, el de seguridad siempre te tiene que abrir la puerta del tribunal, ¿no? Y yo nunca tuve una credencial que la abriera porque pues no era correcto que el magistrado pues abría su propia puerta. También me acusaron de que iba yo a comer a tomar mis alimentos al comedor de los empleados como si yo no fuera empleado del tribunal. No, sí hay ese tipo de cosas. Es un tribunal desde el punto de vista para los magistrados, desde el punto de vista laboral y económico es muy cómodo, pero no así para los secretarios de acuerdo que tienen estructuras diferentes de salarios, o para los auxiliares de mesa o los oficiales jurisdiccionales o los secretarios particulares que no han recibido aumento de sueldo desde hace varios años. Este no es un tribunal menor y convenía que no se supiera lo que estaba pasando en él, porque aquí es donde interactúan los grandes despachos financieros del país, los grandes despachos fiscales del país, donde está, por ejemplo, la revisión de actos de factureras. Puedes firmar una sentencia de 100, 150 millones de pesos, 80 millones de pesos sin ningún problema a través de las salas regionales. Es un tribunal que evidentemente no les conviene que esté a la luz pública, por eso es que no se publican las sesiones en tiempo real, porque ahí estaría evidenciándose cómo se piensa en el tribunal, y como en el tribunal muchas veces no se piensa, pues y me refiero a la reflexión jurídica, tiene una gran cultura de la simulación. Te pongo un ejemplo, tenemos salas regionales, creo que son 98 o algo así salas regionales. No, son menos.
Perdón, son menos salas regionales, pero tenemos X determinada cantidad de salas regionales. Pues no hay reglamento de sesiones de las salas regionales, ¿cómo ves? ¿No? Y entonces, ¿cómo te explicas que se puede sesionar si no hay una norma jurídica que nos regule el debate, la votación, por ejemplo, o cómo se debe dar la lista de asuntos para darlo a conocer a la gente? No hay un orden cronológico de sentencias. Ellos se preocupan mucho por la cantidad de sentencias. Incluso están aplicando un reglamento que a mí me lo están aplicando en un procedimiento de responsabilidad y ya les dije que ese reglamento está abrogado desde 2016 y aún así lo siguen aplicando y eso se llama ultraactividad de la norma y es una fundamentación inexistente. Pero bueno, no hay un modelo para que tú puedas evaluar al tribunal. Lo que quiere decir que no podemos saber el valor público del tribunal. Magistrado Ricardo León Carabeo, ¿cómo define en 3 palabras a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, primero, y a quién corresponde poner orden? Es decir, ¿a quién debe supervisar y que ese tribunal se arregle en función de lo que usted está exponiendo de manera pública y abierta? De acuerdo, mi respuesta va a ser técnica. Este tribunal depende del Poder Ejecutivo. Este tribunal es el Tribunal Anticorrupción por naturaleza, así lo decía, esta es una postura consecuencia de la lectura de Vallarta, de Don Teodoro Solares, etcétera. Este tribunal es un tribunal por naturaleza anticorrupción porque revisa los actos del Poder Ejecutivo. ¿Quién es el jefe? Pues la presidenta de México, porque nosotros revisamos, porque esto es una cuestión de un tecnicismo jurídico, pero bueno, está el Poder Ejecutivo. El titular del Poder Ejecutivo es la presidenta. Y dijéramos que el tribunal es el responsable y el encargado por mandato constitucional, ¿sí?, del titular del Ejecutivo o de la titular del Ejecutivo de revisar los actos que emita la administración pública. Es también, en términos políticos, un tribunal de protección del Poder Ejecutivo para que beneficie al gobernado, para fortalecer las actuaciones que sean apegadas a lo jurídico y no se afecte al ciudadano. ¿Quién es la responsable de esta tribunal? La presidenta de México. Pues no hay más, que no se hagan bolas ni que le quieran vender otra cosa a la gente. Este es un tribunal de la titular del Ejecutivo, sí lo señala la doctrina, sí señalan los antecedentes históricos, ahí está Lares, ahí está Vallarta, ahí está el Consejo de Estado. Que no lo metan en la politización. Ok, pues ¿sí? Eso aclara muchas cosas, porque tampoco implica, pues, si está en el ámbito del Ejecutivo, pues se facilitan las cosas. Claro. La presidenta tiene ya ahora un foco muy claro. O sea, ese poder que maneja miles, billones, dice el magistrado Ricardo León Carabeo, billones de pesos, ese tribunal pues puede arreglarse, Álvaro. Digo, claro, por decisión de la presidenta. Por decisión de la presidenta, lo cual ya aliviana, digamos, mucho la carga de lo que significa una reforma al interior. Déjeme ahora, me brinco a otro asunto que va de la mano, pero ¿Me dejarías nada más contestar quiénes son los que ante la denuncia que yo estoy haciendo deben conocer de estos temas? Te voy a decir, el ámbito de responsabilidad de los servidores públicos es civil, administrativo, político, penal, etcétera. La denuncia que yo estoy conociendo o que yo estoy haciendo públicamente, la primera interesada es la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, es decir, Ernestina Godoy. La segunda, por la magnitud de lo que estoy yo estoy consciente de que lo que estoy haciendo
es un hecho histórico. Es la primera vez en la historia de México que alguien denuncia las trapacerías y la corrupción y la falsificación de sentencias en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que está por cumplir casi los 90 años. Estoy consciente y no lo digo en una postura de reto, sino porque tengo el temor fundado sobre mi integridad física. Eso también, por eso lo digo. O sea, nadie lo había dicho y yo sé que esto puede generar muchos problemas a mucha gente. Lo otro es que la parte política del tribunal, por lo que estoy diciendo y las repercusiones que hay de una red de corrupción, tiene que ser la Secretaría de Buen Gobierno y Función Pública. Pero también hay una parte política que corre en dos vías. La Secretaría de Gobernación, ¿sí? Y la Comisión de Justicia del Senado de la República. Y aquí me excuso, porque yo fui subordinado, empleado del actual líder del presidente de la Junta de Coordinación Política, Dan Augusto López Hernández, y me abstengo por evitar conflicto de intereses, ¿no? Pero sí, la Comisión de Justicia y Transparencia del Senado de la República debería requerirme a mí para comparecer y darles todos los datos que yo tengo de lo que hay ahí. La Secretaría de Gobernación me debería requerir, la de Función Pública igual y la Consejería igual. Hasta ahí mi comentario. Muy bien, ahora me quiero ir al tema, al caso específico que usted denuncia y que lo lleva a usted lo lleva a usted a dejar la posición que tiene ahora mismo en Jalisco, lo obligan a regresar, pues es su tierra, pero de todas maneras lo están removiendo, lo remueven para mandarlo a Tabasco, lo quitan de allá y lo mandan para acá. Usted, como contaba, usted decide actuar por las denuncias de 5 mujeres por violencia de género. Usted decide actuar y entonces usted recibe una llamada de la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, que entiendo por lo que está usted planteando en su denuncia, lo trata a usted muy mal, violenta incluso su dignidad, usted así lo planteaba. Ella le llama y me gustaría que de manera sucinta le contara al auditorio qué fueron esos 28 minutos donde ella no acepta ni siquiera interrupciones y qué es todo lo que ella le dice a usted. Mira, primera me impone el criterio de no remover a la persona que era señalada por violaciones a derechos humanos contra mujeres, lo cual a mí me pareció una conducta totalmente incorrecta. O sea, no es así. Esta persona trabajó con ella, lo que implicaba un conflicto de intereses. Es como ser copartícipe del amiguismo o del tráfico de influencias. Yo siempre he sido un obsesionado de las responsabilidades jurídicas, y soy muy cuidadoso, muy detallista en mis temas de ese tipo. Entonces, cuando ella me dice, pues yo le digo, pues disculpe, pero pues en la sala mando yo, porque así lo dice la ley. Y entonces empiezan los insultos de quién te crees, qué te pasa, te voy a cambiar de adscripción, nos vamos a volver a ver la cara en el tribunal, quién te crees. Yo, ante todos los adjetivos, sobre todo cuando me calificó de mediocre, le dije, por favor, respéteme, yo soy un caballero y no le voy a faltar el respeto. Me contuve, estaba yo en una reunión de trabajo revisando precisamente mi llegada a la sala con la que entonces era la oficial jurisdiccional, con la licenciada Sandra Fabiola, y y ella escuchaba los gritos que me decían, ¿no? Que yo no sabía, por ejemplo, determinar lo de las violaciones a derechos humanos, que yo no tenía la capacidad para determinar la cuestión de derechos humanos, que yo era un magistrado nuevo, y todo esto implica una denostación a mi persona, sí, que lo pudiéramos dejar al margen, pero también implica la no visibilización de violaciones a derechos humanos, y esto es una conducta grave porque ella está ahí en la comisión
y de hecho ya no debería estar, pero los intereses políticos reformaron la normatividad interna para que ella permaneciera prácticamente de manera vitalicia en la posición. Ahora, para En la mí Comisión de Género. exactamente. Te voy a decir, la Comisión de Género realmente no debería de estar diseñada así. La Comisión de Género debería tener un diseño que evitara el acoso laboral y el acoso sexual, la impunidad de estos procedimientos, pero es una comisión política, porque está integrada por los propios magistrados que nos conocemos y tenemos amistad o enemistad. Y lo que se tiene que buscar en los temas de derechos humanos es eso, la objetividad y los derechos humanos, ¿sí? No es posible que Verónica N. se acercara a una integrante de la Comisión de Género y le dijera, oiga, están violando mis derechos humanos, y que esta jovencita le dijera, pues, jubílate, ¿qué tiene? No, no es posible que haciendo esta actitud de acoso se llama alineación laboral en los términos de violaciones a derechos humanos, esta actitud de sometimiento de la dignidad de la persona humana, de aplastamiento de la dignidad de la persona humana, ¿sí? Esta se llama alienación, y el objetivo de ese tipo de conductas institucionalmente es que la gente la hagas a la manera de la institución, es decir, la despersonalices, es decir, quebrantes su dignidad, porque si no haces lo que yo te digo, la obediencia total, te corro. Si tú, magistradito regional de Jalisco, no haces lo que yo, cuasi Dios, ordeno, entonces te cambio a Tabasco, sin concederte derecho de audiencia, violando tus derechos humanos, ¿sí? No me importa que hayas denunciado corrupción de magistrados, de oficialía de partes, de actuarios, no importa, aquí se manda de manera autoritaria. Yo estaba consciente de eso, y retomo una cosa que no quiero que se me pase, porque es una pregunta buenísima. Te la voy a contestar con un argumento desde la psicología social, don Álvaro. ¿Cómo resumir al tribunal? Como una institución que sistemáticamente viola derechos humanos con decisiones irracionales y desconectada moralmente de sus colaboradores. Eso implica que es una institución, desde el punto de vista de la psicología social, enferma, que necesariamente tiene que ser reformada. Aquí no hay más, presidenta. Que no le vayan a vender la idea que nada más son reformas al procedimiento. No, presidenta. Que le hagan un diagnóstico institucional por gente ajena al tribunal, y que le den testimonio de las violaciones a derechos humanos, de los diseños institucionales indebidos, inadecuados, que propician corrupción, como la falta de secretarios en las salas regionales. En esas tres palabras te defino y te lo sostengo en cualquier foro jurídico, político y académico que me pongas. Te sostengo estos tres principios. Usted tiene esa llamada, la llamada es tremenda por lo que usted escribe, es alguien que lo violenta a usted, es prepotente, básicamente un hasta aquí llegaste, le dice a usted, pues hasta aquí, porque se hace lo que yo te digo, y entonces, ¿cómo le dicen a usted? ¿Cómo le aplican lo que la magistrada le dice por teléfono? Es decir, ¿cómo lo castigan a usted? ¿Cómo se lo notifican? A ver, aquí son amenazas cumplidas. Simplemente me llegan con el documento donde se hacen las permutas, y Jorge Gutiérrez Vargas me habla y me dice, Ricardo, le pido por favor que firme el documento. En 2 meses vamos a tomar decisiones para relevar a esa persona, y usted ponga al secretario que considere o a la secretaria que considere. Yo sigo esperando que se cumpla ¿cómo se llama? Ese compromiso, que debo decirte que Jorge Gutiérrez nunca lo cumplió, pero además luego se me escondió, y también supe que cuando fue a Jalisco dijo que el López Obradorismo
estaba atentando contra el tribunal, se lo dijo a los empleados, y entonces cuando yo supe que él decía eso, pues yo dije, pues ya no me cumplió, ¿no? Ahora, para mí, después de vivir lo de Zulema, la magistrada Zulema, sí te puedo decir que fui con una psicóloga y le dije, oye, no entiendo qué hice mal. O sea, platícame en qué momento se desbordaron las pasiones, ¿no? Y entonces ella me hace una serie de reflexiones sobre personalidades agresivas, personalidades que cuando tú quieres hablar no te dejan hablar, lo que implica que solo lo que ellas digan, esas personas, hombres o mujeres, debe prevalecer en el ambiente. En política le puedes llamar una visión autoritaria, pero tal vez en psicología, yo no soy psicólogo, pero recuerdo algo así, les puedas llamar que es una conducta psicópata narcisista, ¿sí? Que es lo que yo diga, desde el centro de lo que yo diga, y tú tienes que hacer lo que yo diga. Y me refiero a una definición genérica. Entonces me hace una amplia explicación de este fenómeno de la conducta humana y de los trastornos de personalidad que puede tener. Y entiendo algunas cosas. Te puedo decir que ella me dijo que me iba a iniciar un procedimiento de violencia de género y le dije, magistrada, adelante. 4 veces me lo dijo. Le dije, sin problema, magistrada, me lo puede iniciar, yo no tengo problema. Por violencia de género contra usted. A mí. Ella lo amenaza a usted por violencia. A mí. Ya quisiera yo. Ah, mira. Que otros, ya quisiera yo un lugar donde le hubieran iniciado un procedimiento de responsabilidad a la magistrada Zulema y con las pruebas y testimonios que todavía tengo en mi poder de mujeres que han sido violentadas su dignidad. Y yo estoy seguro que en una justicia republicana y de la Cuarta Transformación existiría sanciones, pero no en un tribunal de justicia administrativa de corte neoliberal gobernado por el calderonismo puro. En una circunstancia así, no va a haber justicia. Lo más seguro es que se siga violentando mi dignidad y que me puedan iniciar muchos procedimientos de responsabilidad. Estoy consciente. A ver, magistrado Ricardo León Caraveo, dice usted, es un tribunal neoliberal gobernado por el calderonismo. ¿Por qué dice eso? Mira, el origen de muchos magistrados que ahorita, por ejemplo, quieren volver a ser magistrados son designaciones de la época de Calderón, ¿no? Y la propia magistrada Zulema obedece a eso, ella estuvo antes de magistrada regional y así te vas. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahorita voy con un dato que se me estaba Estrada pasando. Sámano, Víctor Orduña, sí, ¿cómo no? Carlos Saurán. Sí, yo ahí te adelanto y me excuso por conflicto de interés de citar a don Rafael Estrada Sámano, que es papá de una gente que yo le tengo una estima especial por circunstancias de la vida. Nos conocimos el y le tengo Rafael respeto. Estrada Michel. Pero los otros, a ver, usted dice sí. Tribunal Calderonista. A ver, dibújeme ese Tribunal Calderonista. Porque eso le da todo el sentido, pues, a por qué voltear a ver ese tribunal. Te diría muy sencillo, el reportaje que publicó Bet, ahí lo dice todo. Me adhiero, lo tomo como mío el argumento, ¿ok? Ahí está. Lo hizo magistral, pues, ¿no? Es un tribunal de corte neoliberal, prianista, con otra visión de la vida, de la simulación a la ley. Es un tribunal de la opacidad, del discurso, del buen discurso jurídico, como aquello de medios alternativos de la solución de conflictos que son inaplicables en la administración pública cuando se trata de temas fiscales, por ejemplo, pero como es un tema que trae la familia Valls personalizado, pues hay que darle. Como es un tribunal de intereses, pues por eso el Congreso de los magistrados ahora, este es un buen dato, va a ser en Chiapas. Y el señor Valls es de Chiapas. Yo ya dije que no voy, yo no le voy a ir a aplaudir a nadie, ni le voy a secundar ninguna aspiración para ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, ni nada, porque atrás de ese evento
hay un interés político que yo no voy a secundar. Yo sí creo que se debe de tener cierta pulcritud en esto. Hay otro dato, hay un déficit normativo en el tribunal. Hay muchas normas que no existen administrativamente. Entonces es un tribunal que está basado más en la práctica que en la norma. Y con esto me voy a convertir en el magistrado más impopular del tribunal, pero quizás en la simpatía del pueblo de México, porque hay muchos magistrados que ya se acomodaron, ¿no? A esta gran simulación. Por último, de mi parte, magistrado Ricardo León Carabeo, ¿usted sigue siendo magistrado? ¿Va a irse a Tabasco o va a buscar un recurso jurídico, digamos el amparo? Mira, me amparé, pero tampoco era un ingenuo. Cuando llegué al Poder Judicial, hay un letrero grande en contra de Andrés Manuel en el Poder Judicial de Jalisco. Cuando fui a Jalisco hice un estudio. Entre los documentos que consulté estaba el de Estrada Borrego, que señalaba un gran conflicto de intereses en el Poder Judicial Federal del Estado de Jalisco. Cuando yo llegué y pedí el alegato de oreja con el juez, nunca me miró a los ojos, nunca. Yo le invoqué la excepción a la regla, el principio pro persona y la apariencia del buen derecho para que concediera la suspensión, es decir, solo el asomo de que se estaba violentando mi dignidad era suficiente para concederme la suspensión, e hizo razonamientos que por necesidades del servicio se estaba dando mi cambio sin entrar al estudio que amerita la suspensión, no el fondo del asunto, la suspensión. No soy ningún ingenuo, también sé de las relaciones de poder que existen entre el Poder Judicial Federal y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde ahí tienes a varios exsecretarios que trabajan de magistrados o han sido designados magistrados. Te voy a dar un dato, que este era el que se me estaba olvidando y es muy, muy, muy importante. Actualmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa presentó una lista de magistrados para ser designados por la Presidenta de la República, donde vienen una serie de personajes que yo solicité fueran sometidos a investigación, entre ellos al presidente de la Asociación Nacional de Magistrados Administrativos, que es Luis Enrique Osuna. Hasta ahorita no se ha hecho nada, pero me preocupa esa lista porque hay antecedentes de este manejo de listas raras. Por ejemplo, la magistrada Teresa, ahorita se me va el apellido, la magistrada Teresa que está en Jalisco, ella curiosamente es designada creo que en 2022, pero en 2024 se emite un oficio diciendo que no era apta para el cargo. A mí lo que me queda de reflexión es que hay un manejo corruptor ahí en esa lista, pues en esas listas alguien está metiendo la mano negra. Entonces, porque no es posible que el licenciado Andrés Manuel haya firmado un oficio y sea aprobada por la comisión y luego te salga diciendo el licenciado Andrés Manuel que no es apta. O sea, algo pasa en la Consejería Jurídica que hay que revisar a detalle. También el tribunal maneja una cuota de propuestas, ¿sí? Y yo creo que no se le debe dar ninguna cuota de propuestas porque se hace un dictamen de desempeño basado en la norma que está abrogada. El procedimiento es incorrecto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo sostengo como argumento jurídico que debe de ser revisada esa lista y no vaya a ser que se les vaya a colar un impresentable o una impresentable. Es más, yo te diría, todos los que somos designados y estemos en funciones como magistrados, nos debería de investigar la unidad de inteligencia financiera. Yo me asumo en esa responsabilidad y en ese compromiso para saber qué tenemos. Pues es que nosotros manejamos el dinero del país, gran parte, ¿no? Híjole, bueno, pues qué
impresionante, sobre todo porque es un tema que apenas se está agregando a la agenda pública, no estaba en el foco ¿No? de... ¿Quién conoce al Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Y qué bueno ponerle el foco No, bueno, en pues, su integración, en su actuación y en las consecuencias que tiene los actos y omisiones, las arbitrariedades, las amenazas cumplidas, las conductas enfermas que, o es una institución enferma, como usted la señala, magistrado. Totalmente. Y yo lo que preocupa es la sistemática violación a derechos humanos. No tienes idea. Yo denuncié y ahí hay gente en el tribunal. Esto es muy grave lo que voy a decir, pero porque quiero dejar en claro la magnitud de lo que se vive en el tribunal. Pero mira, cuando yo llegué y empecé a tener dificultades con algunas personas, me dijeron, magistrado, no se meta con ellas, son gente peligrosa. Y yo, pues bueno, pues en el ejercicio público así es esto, ¿no? Yo fui delegado de migración y hasta escoltado estuve un tiempo por temas de seguridad. Pero resulta que me cuentan que por 200 pesos aíslan a una persona, la desnudan y la incomunican en las instalaciones de la sede regional Jalisco. Esto es secuestro y esto implica una mentalidad que da la orden de hacer eso, ¿sí? Y a mí me lo dijeron testigos presenciales. El señor que fue injustamente privado de su libertad durante un tiempo ahí en las instalaciones de la sede regional Jalisco por instrucciones de X persona, luego resultó que no se había robado 200 pesos, que había sido una forma de atacarlo porque le caía mal a un secretario con el apoyo de la o del, no voy a bueno, definir, de la persona. si Eso usted, debe ser materia si de usted tiene investigación. contacto con esta persona y esta persona quiere hablar aquí en este espacio y narrar eso, por favor, que lo haga. Y le garantizamos que podemos perfectamente cuidar su identidad para que lo haga aquí lo denuncie. Si es que él quiere hacerlo, que eso no quede nada más como una anécdota y que pase por enfrente de nosotros sin que se convierta en motivo de información, de noticia. Claro. Entonces, si él quiere, aquí se le abre ese espacio. Magistrado, gracias, lo veo, lo voy a ver. Va usted al exilio, a Tabasco, lo están corriendo de allá y lo mandan al exilio. Esperamos mantenernos en contacto con usted. Le agradecemos mucho que haya tenido la valentía de hablar el día de hoy aquí en Los Periodistas. Muchas gracias. Tabasco no es un lugar de exilio, es un lugar hermoso para mí. Yo sé que estoy siendo víctima de una agresión política. Es la tierra que amó Pellicer, que era muy amigo de mi señor padre. Por eso mi vocación también pelliceránea. Y te diría que la patria necesita hombres más hombres. Que nuestra patria no sea nuestra vergüenza, como decía Pellicer, que sea nuestra alegría, nuestro orgullo, que seamos héroes de nosotros mismos, decía el poeta. Para mí Tabasco es un honor. Pero gracias, te voy a decir magistrado. otra cosa, sí estoy consciente que me mandan a Tabasco generándome un gran conflicto de intereses porque yo soy un abogado con muchos amigos en el foro. Y pero no voy a caer en tentaciones. Correcto. Muchísimas gracias, magistrado Ricardo León Carabeo. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Fiu. Bueno, es una encuerada al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que pertenece al Poder Ejecutivo y que está en manos de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hacer este estrujamiento, esta reforma, a través, por supuesto, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y dice este magistrado también a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y de la Secretaría de Gobernación. Es inédito ese testimonio, Alejandro. Es inédito. Es la primera vez que sucede algo como lo que usted acaba de ver. La denuncia que se presenta aquí no es usual. Me imagino que también es
consecuencia, Álvaro, de lo que ha pasado a nivel federal con el Poder Judicial de la Federación. Si ya el ciudadano es capaz de entender la urgencia de que ese poder se transformara, pues imagínate un tribunal que depende del Poder Ejecutivo, que tiene la voluntad política de transformar la administración de justicia, pues ese tribunal, en pocas palabras, ¿qué le dura? Perfectamente la presidenta de México puede voltear a ver a ese tribunal.